Bueno, vamos a dar la explicación de los problemas de potencia compleja. En principio tenemos esta ecuación que nos dice que la potencia compleja, que se denota como S, es igual a un medio del producto del voltaje en la frecuencia por la intensidad en la frecuencia, pero conjugada, porque este es un número complejo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos al primer problema y nos piden hallar la potencia compleja en el área verde. Nos dan el dato de que el voltaje 1 es 120 por un ángulo de 0 voltaje con RMS. Aquí hay varios detalles que aclarar. Cuando nos dicen ángulo, también se refieren a el Euler, a la algo, supongamos alfa. En este caso alfa es, digo, no era esto. Es, bueno, sí, alfa, sí. En este caso alfa es cero, entonces cualquier número elevado a la cero va a dar uno. Entonces vamos a tomar como si esto fuera uno. Más adelante se va a ir desarrollando esa parte. Cuando tenemos un valor RMS, la ecuación de la potencia compleja cambia, ya que el valor RMS, que es el valor medio de las raíces, nos da esta ecuación. Y con esta relación vamos a resolver precisamente esto de aquí porque nos dan un dato con RMS. Bueno, nos piden la potencia compleja de aquí. Sacamos la impedancia de estos dos elementos es esta de aquí. Y la impedancia entre todos estos elementos sería hacer la regla del paralelismo. Y con esa regla nos da este resultado. Y la impedancia total del circuito es sumar eso que nos dio aquí más la impedancia del ohm del elemento resistivo de aquí. Sumamos y nos da esto. Podemos ver que es un número complejo y pues bueno, eh, aplicando ohm en fasores, tenemos esta relación que nos dice que la corriente en la frecuencia es igual al voltaje en la frecuencia sobre la impedancia en la frecuencia. Sustituimos valores, esto era un dato, y esto de aquí lo pasamos, bueno, se pasó a la forma polar. Es esto de aquí, pero en forma polar. Eh, y hacemos la división. Cuando hacemos la división de 120 entre 23.25 nos da 5.16 y cuando hacemos la división de los ángulos nos da 25.46. Esto porque recordemos que esto se puede ver de la siguiente manera. Entonces recuerden que bases iguales dividiéndose se restan los exponentes y tenemos j como factor común. No, era 25. No, si eran menos 25. Menos, exponentes se restan, menos 25.46. Y esto nos queda de la siguiente manera. Y por eso se denota, esta es notación nada más, es como si tuviéramos el exponencial. Ahora proseguimos por el valor RMS dado en el tiempo, podemos hacer esta relación y aplicamos esa relación y con un poco de álgebra de números complejos se obtiene este valor, que sería la potencia compleja en esta parte de aquí solamente. Ok. Y bueno, el segundo problema lo que nos piden es de este circuito sacar también la potencia compleja, pero de la corriente, de la fuente de corriente. Entonces, vamos a la solución. Tenemos, bueno, primeramente pasamos el circuito a la frecuencia, nos queda de esta manera. Sacamos la impedancia equivalente, podemos ver que están en paralelo, aplicamos la regla del paralelismo, sustituimos algunos datos que ya conocemos y nos queda en forma polar nos queda en forma polar este resultado. Ahora sí, recordamos las relaciones de Ohm en la frecuencia
tenemos estas que son las relaciones ya con la sustitución y nos da esto para el voltaje en la frecuencia. Y ahora sí, para sacar la potencia compleja, como no es un valor RMS, utilizamos la ecuación primeramente dada, la ecuación inciso A. Y la ecuación inciso A, si la aplicamos aquí, nos va a dar lo siguiente: 15 por un ángulo de 38 es el voltaje, y 1.25 por un ángulo de 15 es el complejo conjugado de la intensidad, ya que teníamos un ángulo de menos 15 y el complejo conjugado es cambiarle el signo al ángulo, y lo dividimos entre 2 por la fórmula y nos da este resultado. Siempre que expresamos la potencia compleja lo vamos a expresar en términos, en dimensiones de volts por amperios. Se deja expresado, no se pone en watts. Eso por convención. El problema número 3 lo que nos pide es de este circuito sacar determinar el valor de la potencia compleja transmitida por la fuente y determinar el valor de la impedancia equivalente de las cargas. Entonces vamos a la solución. Tenemos carga A, carga B, fuente de voltaje. Pasamos al dominio de la frecuencia. Vamos a tener una corriente I por la fuente de voltaje, una corriente I1 y una corriente I2. Va en esta dirección. Y al momento de hacer el fasor de el voltaje en el tiempo, tenemos este resultado. Para corriente en la carga A, ok, vamos a observar que para sacar la corriente en la carga A, primero tenemos que hacer un poquito de relaciones. Sacamos el complejo conjugado de la corriente cuando SA es 9.126 más J 6.912, lo pasamos a la forma polar y tenemos este resultado. Podemos sustituir en esta ecuación de aquí, ok, sustituimos y obtenemos la corriente 1. La corriente en B se puede obtener con la siguiente relación: la corriente 2 es igual a el voltaje en la frecuencia sobre la impedancia de la frecuencia. Como tenemos el voltaje en la frecuencia, que era un dato, creo, sí era un dato, porque hicimos el fasor, lo dividimos entre la impedancia, y la impedancia nos había quedado... ¿Dónde está la impedancia? Sí, nos dan la impedancia de B. Es esta de aquí, la dividimos. Dividimos la impedancia, el voltaje en la frecuencia entre la impedancia, y tenemos este resultado que es la I2. Por divisor de corriente hacemos la siguiente suma, ya que la teoría de Kirchhoff nos dice que la corriente es igual a la suma de las corrientes en un circuito en paralelo. Hacemos la suma y esta suma se justifica de este lado. ¿Sí? Es esto de aquí. Y después de hacer esta suma, bueno, obtenemos este valor, y la potencia compleja transmitida por la fuente es la siguiente. Aplicamos la fórmula clásica de la potencia compleja y queda este resultado, ¿no? Con los datos ya conocidos, que este es el dato de la corriente, este es el dato del voltaje en la frecuencia, y dividimos entre 2, nos da eso. Ahora para el inciso B, la impedancia equivalente de la carga en paralelo es simplemente esto, que es dividir el voltaje en la frecuencia sobre la corriente en la frecuencia, y ya obtenemos esto. Entonces ya tenemos los dos resultados justificados. Vámonos con el siguiente problema. El siguiente problema lo que nos pide es sacar los valores nos pide sacar los valores de la resistencia y la inductancia. Ok, esta es la respuesta, lo saqué del libro de Dorff, octava edición. Nos dan la respuesta, pero hay que hacer obviamente la demostración de que eso se cumple.
Entonces tenemos los datos que nos dan el voltaje en el tiempo, nos dan la potencia compleja con dimensión de volts por amperios, nos dan la frecuencia que esa ya está dada cuando nos dicen que el coseno tiene una frecuencia de 4 y nos piden el valor de la resistencia y de L. Hay que recordar varias fórmulas, la fórmula de la impedancia, la fórmula de la potencia compleja y la fórmula, bueno, la relación de Ohm en la frecuencia. Hacemos la solución, convertimos estos dos elementos en impedancia Z1, Z1 es igual a eso, lo proponemos así, la corriente en la frecuencia sería igual al voltaje en la frecuencia sobre la impedancia en la frecuencia, sustituimos valores y recordamos que esta propiedad es cierta para los números complejos, significa que el complejo de un cociente es el cociente de los complejos. Usando este hecho, hacemos complejo arriba, como tenemos pura parte real nos queda igual, hacemos complejo abajo, ahora aquí sí cambia el signo, y ahora sí hacemos la relación de la potencia y tenemos esta relación, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Tratamos de poner en términos de solo una incógnita y nos queda que 4 menos 8J es igual a R1 menos 4L1J, y esta es la impedancia. Con los datos ya dados de aquí, si sustituimos R1 y L1 con esos datos, va a haber una igualdad, ¿okay? Ya que R1 es 4 y L1 es 2, entonces quedaría 4 menos 8J. Esa es la impedancia. ¿Okay? Y bueno, vámonos con el siguiente problema. Nos pide en este circuito sacar la potencia compleja transmitido por la fuente de voltaje en el circuito que se muestra. Ok, nos dan el resultado, que es este de aquí. Vamos a demostrarlo. Los datos son estos. Eh, Vamos a calcular la Z, Z1 y Z2, las tenemos aquí. Vamos a hacer la regla del paralelismo. Después seguimos simplificando el circuito en la frecuencia, recordando esta propiedad que ya es muy conocida, ya a lo largo del video se ha mencionado varias veces, y sustituimos valores, hacemos complejo conjugado de la corriente. Aquí tenemos la corriente, complejo conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria, y la potencia compleja de la fuente estaría dada por la fórmula igual ya predicha en este video. Entonces sustituimos los valores ya conocidos y nos da el valor de 36 entre 5 más 18 entre 5 J, volts por amperes. Y cuando hacemos estos cocientes, efectivamente nos dan estos números decimales. Ahora bien, para el último problema, lo que nos piden es bueno, esto quedó demostrado y es cierto. Para el último problema, lo que nos piden es sacar la potencia compleja y la corriente en la frecuencia del circuito. Nos dan como dato el voltaje en la frecuencia, que es 50 por una exponencial elevada a la J con un ángulo de 120 con un valor RCM. Entonces, este valor RCM nos sirve para sacar la potencia compleja con la ecuación para los valores RCM. Así que la definimos aquí. Y bueno, ponemos los datos, que son estos de acá. Calculamos Z1, Z2. Y como después de calcular Z1 y Z2 quedan en serie, las podemos sumar porque son impedancias. Cuando hay impedancias en serie se suman. Y es el valor de acá, ZT. La defino como ZT denotando Z total o impedancia total. Ahora sí aplico la ley de Ohm en la frecuencia, sustituimos los datos y... ok. Para hacer más fácil el cálculo,
decidí pasar a la forma polar. Sí, a la forma polar. Este número. Eh, entonces saqué la forma polar de arriba, la forma polar de abajo, e hice el cociente. Y después de hacer ese cociente, obtuvimos esto de acá. Que la corriente en omega es igual a 0.6 por un ángulo de menos 36.8, usando la ecuación de la potencia compleja para valores RMS. Este nos da un resultado de 7.2 por un ángulo de 36.8, y esto en forma rectangular nos da 5.76 más J 4.3129, y ese sería el valor de la potencia compleja en la fuente. Ok, bueno, transmitido por la fuente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.